La de Ghost, ¿cómo se llama? Demi Moore, exactamente. Tiene una frase muy interesante en este libro, que creo que es atinente a lo que vamos a hablar un poquito hoy. De hecho, esta frase de su libro, La letra escarlata, es una historia muy interesante de la época de la colonización por parte de Inglaterra y los puritanos en territorio norteamericano. Y hay una frase que dice, no me acuerdo exactamente, más o menos la idea es que dice que nadie puede tener dos rostros, dice, digamos, mucho tiempo, uno que sea público, el otro frente a su conciencia, que no llega a un punto donde no sabe ya cuál es la verdad, cuál es la verdadera. Más o menos, eso es un poco la idea, ¿no? Lamentablemente, muchos de los que dicen que soy creyente, solo que guardan dos rostros, y llega un punto donde uno frente al público, donde dice soy cristiano, he sido salvo, creí en Cristo, recibí a Cristo y no sé cuántas cosas más. Son frases muy lindas en los términos o para el oído de los creyentes, ¿ok? Aunque a ciencia cierta tenemos un grave problema los creyentes en general, es que nos gustan las formas y no el contenido. Ahora le voy a explicar por qué. Aunque su conciencia permanece en duda. Pero va a llegar un punto donde, como atinadamente plantea esta frase, que de tanto usar ese momento que ya no sabe cuál es el verdadero rostro. Y cuando llega a ese punto, nos hemos llegado a un nivel de insensibilización, de tal manera que ya no hay forma de que sea efectiva la obra del Espíritu Santo en el sentido de conmovernos, y esto ocurre tanto en los creyentes, también en los incrédulos como en los creyentes. Y yo le decía que cuando nosotros llegamos a la iglesia, y muy especialmente los que son hijos de familia de creyentes, y muy particularmente los hijos de los pastores, porque vieron como la cosa, ¿no? Por ahí uno tiene padres que no son creyentes, llega a la casa y ve la actitud y el vocabulario, por ejemplo, de los padres. A veces hay hermanos en la fe que cuando llega a la casa parece que se saca el traje de creyente y cambia totalmente, no solamente su actitud, también su vocabulario, entre otras cosas. Yo he estado, me acuerdo una vez, un día habíamos estado compartiendo con un matrimonio de cristianos, creyentes, y el tema es que cuando ellos se fueron, nos despedimos, ellos tenían que dejarme algunas cositas y entre charla y charla se olvidaron. Entonces le mandé un mensaje diciendo, se olvidaron de dejarme tal cosa. Y como el marido estaba manejando, la esposa tenía el celular y me contesta diciendo, pastor, si no está muy lejos, pásese por casa y se lo entrego. A todo esto el marido nunca se enteró que yo mandé este mensaje. Así que llegó a la casa, al rato llegué yo a su casa, entré, y el marido, que no sabía que yo estaba, se sacó su verdadera careta, se enojó por algo que había hecho el hijo y dejó saludos para toda la parentela. La esposa no sabía cómo esconder la cara, no sabía qué hacer porque no llegó ni siquiera a lograr ese marido aguantar que está el pastor, y cuando el tipo se vuelta me vio, se pegó un tiro, más o menos. Pero el tema es eso. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, muchas veces debidamente, ser, digamos, hijo de pastor o un matrimonio cristiano fiel, ellos ya incorporan un lenguaje a su existencia. ¿Sí? De por sí ya existen cosas que ellos ya asumen, aunque no sepa por qué, que se puede decir, cosas que no se puede decir, cosas que se puede hacer, cosas que no se puede hacer. Yo recuerdo con Dani David que
me acuerdo la mamá o sí, la mamá de uno de sus compañeros decía, dice, no, es como que estaban maravillados, dice, no puedo creer que estos chicos no digan una sola mala palabra. Ellos crecieron en ese contexto. Para ellos es normal que eso ocurra, entre comillas. Pero muchas veces eso normal se transforma por la incorporación de un lenguaje y de cierto hábito. Para los padres se transforma en que mi hijo es salvo. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, de hecho incorporamos automáticamente un lenguaje. Entramos en un submundo evangélico, incorporamos lenguaje y modificamos otros. Esto pasa siempre, ¿eh? No solamente con la iglesia, cualquier ámbito que usted ingresa pasa esto, ¿ok? El tema es, por ejemplo, fíjese un detalle. A veces, digamos, o sea, hay veces que usted me escucha hablar con los clientes sobre todo, o escribir y ve un lenguaje más académico. Pero después, cuando estoy manejando, aparece todo el lenguaje callejero. Y mis hijos han incorporado esos dos tipos de lenguaje. Dani de chico era como que usaba esa palabra más rebuscada para expresarse como más académicamente. David era lo contrario. Un día estamos parados el coche, estamos detenidos en un semáforo, pero estamos porque tenía un semáforo rojo. Y el coche adelante no se movía. Y de golpe escuchamos atrás una frase que dice, dale, muerto, móvete. ¿Qué pasó? Claro, David no sabía, entonces, queriendo apurar el coche que estaba adelante. Entonces, esto es lo que ocurre. En una iglesia pasa igual. Por eso le decía, fíjese, al principio de la semana, del campamento, le dije, nosotros llegamos a una iglesia donde creemos en que la iglesia y Israel son dos programas diferentes. Y llegamos a la iglesia escuchando que Israel es el pueblo escogido de Dios. Y creemos que esto siempre fue así. Y muchas veces esto es normal, y no está bien ni está mal, simplemente pasa. Cuando pregunto cuándo Israel llegó el estatus de pueblo escogido de Dios, te dice de Abraham. No. Israel nunca fue pueblo escogido de Dios hasta Éxodo 19. Cuando Dios le ofrece a Israel este estatus legal. Pero como ya lo escuchamos así, entonces para nosotros es siempre así. Nosotros venimos en general de un grupo de iglesias que estamos acostumbrados a escuchar frases como recibí a Cristo, oré, recibí a Cristo como Salvador y cosas por el estilo. Entonces cualquiera que dice eso, entendemos que son salvos. Nos ha pasado una vez, me acuerdo, hace muchos años atrás, un matrimonio que pidió la membresía a la iglesia. Y yo recuerdo que había un problema porque los hermanos le preguntaban por su testimonio de salvación. Ellos contaban de una forma no habitual a la que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Y como que entonces yo veía a los hermanos, les preguntaba porque como que quería tener la seguridad que antes recibía a alguien como miembro acerca de su salvación. En un momento tuve que aclarar esto, digo, escúcheme, ellos vienen de otro contexto de iglesia, que utiliza otro tipo de lenguaje. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar un tipo de lenguaje que cuando se dice eso, alguien dice, yo creí en Cristo, yo recibí a Cristo, o yo creo en Dios y no sé cuánta cosa más, ya llegamos a entender que son salvos. Yo recuerdo ese día, le dije, mira, usted lo que tiene que chequear en su testimonio si es conforme a los preceptos bíblicos, no al lenguaje que ustedes adquirieron. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que ocurre. La pregunta es si esto es lo que ocurre. Por supuesto, tenemos que también ponernos a revisar un poco esto. Si realmente existe este concepto bíblico que yo recibí a Cristo. Es decir, que mi voluntad determina lo que Cristo tiene que hacer. Hay un contexto, por ejemplo, fíjese que, miren, bueno, ya que está lo digo, hay un grupo de WhatsApp de los pastores. ¿Vieron, por ejemplo, como escribía antiguamente las epístolas, sobre todo apóstoles, dice,
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios, por la situación inmerecida de su misericordia y todo eso, viste que hace toda esa frase. Y a veces hay gente que cree que porque repite ese tipo de vocabulario es más santo. Y a mí me causa gracia porque hay pastores que yo conozco, con los que tengo una amistad, sé que no hablan así, pero cuando manda un mensajito por el grupo de pastores te adorna con toda esa frase. Entonces, a algunos que tengo confianza le digo, negro, dejate romper lo que no te habla como argentino, loco, y habla bien, viejo. Entonces, es que hemos incorporado hasta esta idea de que cierto tipo de forma de hablar, imitando a los escritos de Pablo, Pedro, que sea, es como que nos hace un poco más santo. Hemos llegado a conclusiones tales como, por ejemplo, cuando uno dice, digamos, usa un lenguaje más coloquial para hablar de Dios, eso es faltarle respeto a Dios, esto es tomar el nombre de Dios en vano. Mira, he tenido discusiones de eso. Hubo un caso, un pastor que estuvo en casa, no sé cómo sale el tema, y David un momento dice, no, yo ya hablé con el barba, y este pastor casi se muere. O sea, vieron en lenguaje coloquial cuando una barba habla de Dios, ¿no? Pero también tenemos incorporado, sobre todo por el catolicismo, que decir que creer en Dios, soy salvo porque creí en Dios, es sinónimo de una fe genuina. Fíjese, dentro de lo carismático de los pentecostales, están de moda, vieron que ellos tienen esto, siempre ponen un cartel y dice, apóstol Juan, profetiza Juana, ministerio internacional y cosas por el estilo. Una vez estuve en la Fiscalía de Olivos, a de Vicente López, tuvimos un tema ahí, tuvimos una indagatoria. Hay un momento estamos esperando que el maldito fiscal, que estaba tardando demasiado para resolver el tema, entonces salí un ratito a la vereda, ya estuvimos horas ahí adentro, ya apestaba el ambiente. Entonces salí, me puse a la vereda para respirar un poquito y me puse a hablar con el policía que estaba ahí. Y resulta que el policía iba, no sé, a la iglesia Rey de Reyes. Es una iglesia carismática muy grande de Freyson, Claudio Freyson, allí en Belgrano. Entonces nos pusimos a hablar y el tipo me dice que viene todas las mañanas, cuando llega ahí empieza a orar para que Cristo cubra con su sangre todo ese lugar. Mirá, digo, bien. Y entonces, y claro, yo ya no, y empieza a contarme lo que, entonces le digo, pero esto produce algún efecto en particular. Sí, dice, cuando pasás por acá sentís el poder de Cristo. Es más, no sentiste nada. Digo, casualmente te voy a decir, vos sentí como un cosquilleo que me llegaba a los pies, por la pierna, me subía hasta la cabeza. ¿Viste? Me dice. Yo ya lo estaba gastando hasta la altura del partido, pero el tipo... ¿no? Y finalmente me dice que fue llamado del vientre de su madre para ser profeta de las naciones. Pero claro, esta corriente del mundo evangélico le encanta esas cosas que traen, sobre todo, digamos, el Antiguo Testamento, entonces empieza a colocar y a hacer así. Es más, él me contó cuando Dios lo llamó, dice, un día, un invierno, yo estaba en mi habitación, de golpe se abrió la ventana, como anoche se abrió la puerta y entró la portadora de la Asamblea Correa, me agarró la pierna, y entró un viento caliente, me envolvió. Y escuché la voz del Señor que me dijo, del vientre de tu madre te separé o te aparté para que seas profeta de las naciones. Le digo, che, pero tu pastor sabe esto. Sí, le dije, y no, todavía como que la idea fue como no me bolilla todavía, pero bueno. Así que fíjese esto es lo que ocurre. Y a veces nosotros, aún yendo a una iglesia biblicista, tenemos esta mala costumbre. Le quiero decir lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando vimos la película La Salchicha? Cuando pregunté, o sea, es una película no, cristiana, no es el título, no es la Salchicha, ¿no? Pero hay una escena muy graciosa que una nena le roba el pancho. Entonces de ahí quedó la película La Salchicha.
Entonces, después pregunté cuál era el tema de la película y un hermano dijo, hablando de la moral de Dios y, digamos, respecto de Dios y cosas por el estilo, que entonces no entendiste nada. Más allá de que es cierto que no le da la cabeza para razonar, el tema es que yo creo que por la vertiente, si se quiere, la cultura católica, cuando nosotros decimos Dios, es lo mismo que decir Cristo. Cristo es Dios. Pero la salvación no te la da Dios, cualquier persona de la Trinidad. La salvación viene por medio del Señor Jesucristo. Porque ¿qué diferencia hay entre un musulmán que dice yo creo en Dios, un católico que dice que yo creo en Dios, un budista que dice que yo creo en Dios, bueno, ellos no creen en Dios, creen en otra cosa, y un evangélico que dice yo creí en Dios y soy salvo? No hay ninguna diferencia. Es exactamente el mismo concepto. La gran diferencia, lo que hace diferente al cristianismo bíblico respecto a cualquier otra religión, es la centralidad, la importancia de la persona y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, quien, por cuyo sacrificio, nos otorga la posibilidad de perdón del pecado y salvación. ¿Se entiende lo que le digo? Entonces, fíjese esto. Entonces, tenemos que aprender a ser específicos para poder saber de lo que estamos hablando. Yo no soy salvo porque un día creí en Dios. ¿Ok? Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no son salvos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, a veces tenemos que pensar un poco si mi testimonio de conversión no es una narrativa incorporada o estoy expresando una experiencia real de salvación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De la misma forma, a través de esta herejía del simple oracionismo, o sea, vos orás sos salvo, hemos desplazado conceptos tales como el tema de la santificación. ¿Se acuerdan cuando vimos Romanos 8? Yo decía estos 5 verbos, debería ser presciencia, predestinación, llamó, justificó, salvación. ¿Cómo se llama? Santificación y glorificó. Y yo le dije, cuando vimos el tema, le digo que no es que Pablo se olvidó de poner justificación santificación, es que para él, bíblicamente, no hay diferencia entre justificación y santificación. Es algo que va de la mano. El problema es que nosotros lo hemos separado. Y nosotros nos quedamos con la mitad de la historia. El Evangelio es para salvación, es verdad, pero también es la provisión de Dios para la santificación. ¿Se entiende de todo hasta acá la idea? Yo digo que no. Me están chamullando. Le voy a explicar por qué. Todo lo que dice que entendieron y movieron la cabeza. Deme la definición de santificación. Si no me sabe decir qué es santificación, no sé de qué estamos hablando. Es una posibilidad. ¿Qué más? ¿Qué? Ok. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna otra idea de definición o lo que sea? Vamos, tírelo. Lo que hermanos de otra iglesia por ahí escuchan otro tipo de definición y nos enriquece. Porque esto es un problema, ¿vieron? ¿Cuántas veces usted escuchó una discusión y después de la discusión alguien dice, no, yo entendí que cuando vos dijiste tal cosa, entendí tal cosa? O sea, mucho malos entendidos llegan porque no estamos usando el mismo vocabulario o la misma definición, por ejemplo. ¿Ok? Y es un problema eso. ¿Cómo podemos enseñar salvación si no podemos definir lo que es salvación? ¿Cómo podemos enseñar santificación si no sabemos qué significa santificación? Ahora pregunto, ¿cuál es la diferencia entre santificación y santo? Porque Pedro, veíamos el pasaje de ayer, dice, citando a Levítico, dice, sed santo por cuanto yo soy santo.
¿Cómo puedo yo saber a qué me está exhortando y llamando a hacer si no sé qué es? ¿Mm? Esto es una cosa básica. ¿Mm? Cuando vos le decís a alguien, tenés que ser tal, y la persona hace otra cosa, esto es como la historia del tipo que un día la esposa se fue temprano y dice, no, es el casamiento de mi hermana, me voy antes, le dice el marido, para ayudar a mi hermana. Y entonces el marido dice, ¿qué me pongo? Dijo, fíjate, lo que encuentres más suave, anda con eso. Y la esposa se fue, y el marido llegó desnudo al casamiento. Y la esposa le dijo, ¿qué haces? Vos me dijiste que que encuentro lo más suave, que venga así. Entonces, y yo toqué toda la ropa, toqué mi pie y era lo más suave. Y me fui así al casamiento. ¿Ok? Claro, el tema es, por supuesto, si yo le pregunte hoy, deme una definición, no le pregunta la etimología, la semántica de la palabra suave. No me diga lo que no es áspero porque eso no es semántica, eso es antónimo. ¿Qué es etimología y qué es semántica? ¿Qué es antónimo, qué es sinónimo? ¿Entienden lo que digo? Dios me dice que debo ser santo, si no sé qué es santo, ¿qué hago? ¿Entienden lo que le estoy planteando? ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono el problema? Tengo un problema grave. El problema es que muchas veces creemos que sabemos y la verdad que no sabemos, y después chamullamos. Si usted es como el expresidente Carlos Menem, quizá leyó a un importante filósofo griego y occidental que ha sido ni más ni menos que Sócrates. No sé si usted se acuerda un momento, Menem dice que leyó a Sócrates. Hay un problema. Sócrates nunca dejó nada escrito. Todo lo que nosotros sabemos de Sócrates a través de uno de sus discípulos que fue Platón. ¿Ok? Sócrates tiene una idea muy interesante que en la filosofía conoce como la mayéutica. Viene de un término griego relacionado con su madre, la madre de Sócrates era partera, de ahí él toma este concepto, es la idea de dar a luz. Entonces, Platón cuenta un interesante debate que él tuvo con un general ateniense, ¿qué es la valentía? ¿Ok? Y el general ateniense empezó a explicar lo que era la valentía y el tipo lo empezó seriamente a cuestionar. Llegó un momento el tipo dijo, bueno, entonces no sé qué es la valentía. Bueno, eso es un poco la idea, es la desmitificación del saber. Nosotros creemos que sabemos, pero realmente tenemos incorporado conceptos y ideas del lenguaje que no lo sabemos. Entonces, a partir de este punto, cuando llegamos a la conclusión que no lo sé, vamos a desmitificar saber y vamos a dar a luz el concepto correcto. Es un importante aporte que hace Sócrates al pensamiento, sobre todo el pensamiento occidental. ¿Ok? Así que, fíjese un detalle. Volvamos al pasaje original en Hebreo, capítulo 9. Vamos al versículo 11 hasta el versículo 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No por sangre de nuestros amigos ni de servos, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo venido eterno juicio. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la cerda rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Bien, ¿alguien me puede decir la diferencia entre el versículo 13 y versículo 14? A mí me parece que el versículo 13 habla
hace por afuera y el otro es por dentro. Porque uno habla de la carne y el otro habla de la conciencia. Eso es lo que está a la vista. No, está bien. Bueno, escúchame una cosita. ¿Se acuerdan? Bueno, lo de Ciudad Vita, le dije, los judíos aún hoy creen lo que es la purificación exterior, porque así está en su mandamiento, ¿ok? De hecho, fíjese que en toda ciudad o aldea o lo que sea judía, usted va a la tierra de Canaán y va a encontrar esto. Para que una ciudad o aldea sea judía, tiene que tener alguna característica. Uno, tiene que tener la sinagoga. Esto es lo que emerge con posterioridad a la deportación. Si después de la deportación de Israel, o de Judá, del 586 en adelante, después de ¿cuántos años de cautiverio? ¿Cuánto leyó el libro de Jeremías? Muy bien. Jeremías profetizó que el cautiverio iba a ser 70 años. ¿Por qué motivo? Por lo que se chorearon los judíos, ¿sí? De famoso, digamos, ustedes saben que, vieron que la ley establece el día sábado, el séptimo día, como día de reposo. Después también está establecido que cada 7 años, cada 6 años, el séptimo año es día de reposo. Después está establecido que cada 50 años es el año jubileo. ¿Ok? Entonces, los judíos dijeron, a ver, si yo laburo 6 días y paro un día, me pierdo la ganancia un día. Si me hace laburar 6 años y paro un año, pierdo la ganancia de un año. ¿Sabe qué? Anda Dios a descansar vos y que yo voy a laburar. Se chorearon todo y entonces Dios le dice a través del profeta Jeremías, ¿sabe qué? Me lo voy a recuperar todo ahora, todo juntito. Todo lo que ustedes no hicieron, de lo que deben hacer que la tierra descanse, no lo hicieron, bueno, ahora me lo cobro todo junto. Y le dijo, se van 70 años al cautiverio. Pero el problema es que después de 70 años, parte volvió, parte nunca volvieron. Y la parte que no volvieron se esparcieron por el mundo y crearon lo que llaman las sinagogas. Esto es un invento intertestamentario, después de llamamos el periodo intertestamentario entre el último profeta, que fue Isaías, del Antiguo Testamento. ¿Ah, no? ¿Quién fue el último? Malaquías, y hasta el comienzo del Nuevo Testamento, ¿sí? Particularmente con Juan el Bautista y cosas por el estilo. Lo que se conoce como un periodo intertestamentario que duraron ¿cuántos años? Fueron 400 años de silencio. Pero Dios ya había dicho esto, si usted va a Daniel, con las 70 semanas de Daniel, usted y con el tema de los 4 reinos gentiles, usted sabe ya que durante esos 400 años pasaron los babilonios, los medo-persas, los griegos, y anduvieron ya los romanos dando vueltas por ahí. De hecho, Daniel cuenta acerca de la característica de cada uno de estos reinos. Y finalmente dice 70 semanas está establecido para tu pueblo, a las 7 semanas pasar esto, a las 62 semanas más, o sea, 69 va a pasar esto. Y la última semana es lo que entendemos y sabemos que es la semana de la tribulación. ¿Ok? De hecho, al final de la semana 69, dice Daniel, se va a quitar la vida del Mesías, y esto literalmente ha ocurrido. ¿Okay? Así que en esos 400 años el mundo cambió totalmente, en el mundo occidental, y los judíos crearon sinagogas por todos lados. Entonces, en los tiempos de Cristo había sinagoga por todos lados. Fíjese, en Galilea, en Nazaret, había sinagoga. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo, luego de la prueba, no tentación del desierto, capítulo 4 de Mateo, comienza a predicar, y sabemos por los otros evangelios que el lugar donde comenzó fue en Nazaret. De ahí viene la famosa frase, no hay profeta en su propia tierra, cosas por el estilo. Y él lo que hace es, sabemos por Lucas, que ese día le dieron a leer el libro de Isaías, él lee un pasaje de Isaías por un conito de McDonald's, los ciudadanos no, me dice qué pasaje de Isaías leyó. Es por una cena en Puerto Madero, el que me dice, no, los hermanos ciudadanos no,
¿Cuál es la diferencia entre lo que Cristo leyó en Lucas capítulo 4 con respecto al pasaje que leyó que está en Isaías? Ya está, sí, Isaías 61, 1 y 2, y hay una diferencia fundamental. Búsquelo después, no pasa nada, ya lo perdieron en la cena. Ahora, fíjese un detalle. Y a partir de allí lo que hicieron, lo sacaron a ciudad, lo que hicieron Estrolar de Barrancar. Había una sinagoga en la ciudad de Nazaret. Ciudad donde llegaba Cristo había sinagoga. En Capernaum, casa de Pedro, había sinagoga. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo lo que caracterizaba a una ciudad judía había sinagoga y existía lo que se llama mikvet, que es como un vanito, ¿vieron? ¿Cómo se dice? Una tina, ¿sí? Una bañadera ceremonial. Y el tema es que ellos se purificaban exteriormente antes de. Le doy un ejemplo. Fíjese en Hechos capítulo 2, dice que en el día de Pentecostés, la predicación de Pedro, ¿cuánta gente se convirtieron? 3.000. Y dice Hechos, y se añadieron aquel día, o sea, el mismo día de Pentecostés, como 3.000 personas. O sea, se añadieron después del bautismo. ¿Dónde lo bautizaron? 3.000 personas. No me digan ni el Jordán ni nada, porque usted de Jerusalén baja y se va al Mar Muerto, no va al Jordán. De Jerusalén usted se baja y va hacia el occidente, se encuentra con el Mar Muerto. Si quiere el Jordán, tiene un poco más al norte. Y es un tirón, ¿eh? No es tan sencillo. Aparte es una bajada bastante abrupta. Es más, si usted hace ese viajecito, se puede apunar, literalmente se puede apunar, porque calcule que Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar. El Mar Muerto es el punto más bajo de la tierra. Está a 432 metros debajo del nivel del mar. O sea que es una bajadita de 1.200 metros. De broma. ¿Ok? De hecho, si usted viene por cualquier rutita, por ahí, por el Jordán, y va hacia Jerusalén, se apuna. Esto es literal, ¿eh? Le digo porque me ha pasado un par de veces, y te apunás. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se bautizaron los 3.000 tipos, loco? Y aparte que había que terminar ese día. Bueno, la verdad que nunca supe la respuesta hasta que un día usted llega allí a Jerusalén, hay una avenida, una calle, y usted se para y de un lado está la vieja, digamos, la vieja Jerusalén, los muros, todos los chiches, y ve el templo, o el segundo templo. De este lado está lo que se llama la ciudad de David, ¿sí? Que es sobre el monte Sión. Y sabe que ve, después le voy a mostrar una foto, montón de bañaderitas. Ah, claro, porque los judíos, y había que subir eso, es terrible, los judíos venían caminando para Sión y tenían que después llegar a Moriah, y esa subida es impresionante. O sea, había que subir esa cuesta. Por eso fíjese que el mérito de David, cuando conquista Jerusalén, fue no aplicar el método tradicional. Porque la gente, fíjese, cuando Nabucodonosor fue a conquistar Jerusalén, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la táctica militar? Lo sitió. Porque anda a escalar eso. ¿Eh? Pero los judíos llegaban y caminaban y se van para arriba, llega hasta la entrada, si se quiere, el templo, lado exterior, y está lleno de bañadera. Y claro, los negros se tenían que purificar para entrar al templo. Así que es muy probable, o es probable, digo yo, que lo bautizaron todo ahí. Porque si no, ¿dónde pueden bautizar 3.000 tipos, loco? O sea, hasta donde yo sé, en esa época las casas no había bañadera, no había duchas. ¿No? Fíjese que ¿cómo se llama? La esposa judía, ¿cómo se llama? Betsabé se bañó en el patio. Los hermanos ciudadavitas no.
al resto, es siempre pregunta para que analicen y vuelvan a leer el texto. ¿Por qué se estaba bañando Betsabé? Usted dice, no, porque la sucia hacía una semana se baña. No. ¿Por qué se estaba bañando Betsabé? ¿Qué? Muy bien, ¿por qué? Por la actividad de la menstruación. Ok, por el tema de la menstruación. ¿Y dónde sacas esa información de ese pasaje? Por el devocional que tenemos. ¿Por qué? El devocional que tenemos. No, está bien, pero el devocional dice que se purificó ahí. Por el tema del coso de la menstruación. Esto es correcto, fuera de broma, es correcto. Es correcto lo que está haciendo ella. Betsabé se está bañando, no porque era una sucia, sino por purificación. ¿Ok? Después del periodo menstrual, y esto está en la ley de Moisés. Pero el texto no dice eso. Y entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Está bien. No, ¿sabe por qué? Porque inmediatamente que David la vio, pregunta a la mujer, después de la menstruación, ¿qué periodo viene para la parte física, si se quiere? El periodo más ¿qué? Más fértil. Después del periodo menstrual, las mujeres ovulan. David se la llevó y quedó embarazada. Esto preguntárselo a David. Así que la conclusión lógica es que esta mujer se estaba bañando un periodo, digamos, por un proceso de purificación postmenstrual, entre comillas. Si usted alguna vez llega ahí, ojalá que todos puedan ir, y está parado en la cima del ¿cómo se llama? De lo que ahí dice la ciudad de David, ¿cómo se llama? El monte, el monte Sión, es así. Usted se para ahí, mira, hacia abajo ve todo. Es real cahuete. Así que era inevitable que David lo vea a Betsabé si se estaba bañando en el patio de su casa. Alcahuetísimo. Es más, fíjese que precisamente como David lo que hizo fue conquistar activamente la ciudad de Salem, ¿ok? La apóstol de Jerusalén, y no sitió la ciudad. Fíjese que Ezequías construye el famoso túnel de Ezequías, que usted va hoy, lo puede visitar. Puede recorrer el túnel de Ezequías, y usted cuando está por entrar al túnel de Ezequías ve a un costado un caminito que era el antiguo recorrido, es un manantial que antiguamente brotaba, digamos, de Jerusalén o dentro de la ciudad, y eso salía hacia el exterior y desembocaba en el arroyo Cedrón. Entonces el gran problema es cuando te sitian, te corta el agua y estamos fritos. Entonces una razón por la cual Ezequías decide hacer esa obra de ingeniería es desviar el curso del agua para que quede todo dentro de la ciudad. Cuando usted visita este lugar es muy interesante. Primero, para entrar, es un hueco en la pared, mete la pata y pensá que vas a tocar el suelo, de golpe, ¡bum!, te vas. Y de golpe tenés el agua por acá. Caes un pozo. Y ahí empezás a caminar. Durante todo el recorrido tenés el agua que te fluye es fresquita el agua, es potable, pero el primer tramo si pasa el primer tramo ya no hay problema. Pero el primer tramo es bajito, tenés que caminar agachado porque si no te reventar el coco contra el techo, y es angosto. Yo te digo, yo estoy allí y estoy rozando con el costado de la pared. Hasta que un tramo después, como que se hace más alto, respira. Imagínate ese lugar, estás así. Lo único que escuchás es tu respiración. Escuchás el agua que corre, pero no ves nada. Claro, está dentro de la montaña, ¿qué ves? No ves un pepino, es totalmente oscuro. Así que tienen claustrofobia, le digo que ni entre. Pero es una linda experiencia. Así que, entonces lo que hizo Ezequías fue desviar todo el agua y termina ¿dónde termina ese manantial? Cuando usted lee la Biblia, el Nuevo Testamento, los estanques de Siloé, bueno, allí termina presente este manantial.
a la altura del estanque Siloé, si usted va hoy, te dice, ¿qué quiere? ¿Volver caminando o esperar que te pase una combi y te lleva? Es así, vos te parás en el camino, mirás así te tarde un día, vas a esperar que venga la combi. Es empinadísimo. Los judíos antiguamente cuando iban al monte, a Jerusalén a adorar, subía ese caminito, no ese, estaba dentro de la ciudad, ese es el camino moderno. ¿Okay? Y había que subir, no es broma, y había que trepar eso. Y cuando ya llega a la explanada del templo, está lleno de bañaderas. Después le vemos esa foto. Cuando vi esa bañadera dije, asunto resuelto. Aquí se bautizaron. Es probable que ahí se bautizaron los 3.000 tipos. Si no, ¿dónde los bautizás? ¿Ok? Entonces, fíjese lo siguiente. Aún hoy, o sea, usted va, por ejemplo, a ciudades que ya no existen, como es Qumran. Qumran, en el desierto de Judea, frente al Mar Muerto, tenés donde se cubrieron los famosos rollos del Mar Muerto. Había una comunidad ahí que lo llaman la comunidad de Qumran. Usted visita ese lugar, lo que va a encontrar precisamente es la bañadera, o sea, es un baño público. Incluso los judíos establecen un sistema de, la escalera está partida al medio. Por un lado bajás, te mojás y regresás por el lado de enfrente. O sea, en la misma escalera entrás y subís. Hoy, si usted se convierte al judaísmo, o sea, todo el proceso de conversión lo supervisa un rabino o una rabina, depende si usted se quiere ser judío de la rama de los renovados o no. Y lo que hace es, el momento de culminación, el momento mayor, si se quiere, solemnidad, la persona que se va a convertir al judaísmo va a una de estas sinagogas, se tiene que despojar toda la ropa y se baja a la bañaderita, se moja y vuelve a salir. Es decir, que el judaísmo sigue actualmente conservando lo que es la purificación exterior. Y acá Cristo, el escritor lo dice, si la sangre de los toros, el macho cabrío, fue suficiente para generar esa santificación de la carne, es decir, que Dios aguantó el momento que vino Cristo, murió realmente por todo nuestro pecado. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, que realmente es el que puede limpiar nuestra conciencia de toda obra muerta. Es decir, el que puede realmente no limpiar lo exterior, sino el real problema del hombre, que es el pecado, que ni más ni menos es un acto de quebrantamiento de las normas de Dios. Un Dios espiritual. ¿Se entiende lo que le digo? Por esa razón, fíjese una cosita. Ustedes escucharon, ¿cuánto está de acuerdo con que la iglesia no es el edificio? La iglesia somos nosotros. ¿Me puede dar fundamento a la Biblia? Versículo que diga que la iglesia somos todos los que estamos, todas las personas. Deme un versículo. Diga, la iglesia son todas las personas. Hay que entender esto. Ya desde el ministerio terrenal de Cristo, por eso Pedro dice que somos edificados como piedras vivas, ¿ok? Entre otras cosas, ¿okay? Hablando de la edificación de la iglesia. Por eso Pablo en Efesios 2 dice que Dios separó o Cristo derribó la pared que separaba a los judíos y los gentiles, y de ambos pueblos hizo un solo pueblo, hizo un nuevo hombre, dice. Ya los ministerios terrenales de Cristo, fíjese que Cristo le dice a la mujer samaritana, esta discusión. La mujer samaritana dice, usted, los judíos, dice que hay que adorar en el monte, allá en ese monte de Morondanga. Nosotros, dice que nuestros ancestros dicen que hay que adorar en este monte, que ese monte, ¿cuál es ese monte? Que está allá en Deuteronomio, famoso monte de bendición y maldición. El monte de bendición, Gerizim. De hecho, los samaritanos tenían edificado un templo en el monte de Gerizim, hasta que los macabeos dijeron, se convierte al judaísmo o lo reventamos todo. Se convirtieron y reventaron ese templo. Entonces la mujer samaritana le dice, che, nosotros decimos que tenemos que adorar este monte. Y Cristo le dice algo, mujer, créeme, y la hora llega, o llega o va a llegar,
que ya no se va a adorar ni este monte ni aquel monte, sino que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cristo ya está anunciando esta nueva etapa donde, porque ahora si el ser humano, por los méritos de Cristo en la cruz de Calvario, podemos tener una verdadera relación espiritual con Dios por medio de la regeneración, la obra que realiza el Espíritu Santo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora no necesitamos ningún elemento exterior como elemento para ayudarnos en nuestra relación y adoración, porque basta solamente con la salvación que da el Señor Jesucristo para restablecer la relación espiritual con Dios. Y yo en esa relación espiritual no necesito ni curas, ni sacerdotes, ni pastores, ni iglesia, ni nadie. De tal manera, como todos nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, la Biblia utiliza el ejemplo es un principio que todos los bautistas creemos, no el ejemplo, sino que enseña el concepto de sacerdocio universal de los creyentes. Pedro 2.9 nos dice esto, que somos real sacerdocio. Todos los creyentes somos sacerdotes de Dios, por lo tanto, como sacerdotes de Dios, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. No necesitamos intermediario. Por eso Pablo nos va a decir que hay un solo intermediario entre Dios y hombre, Jesucristo hombre. Por eso Hebreo dice que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. ¿Okay? No necesitamos ya a nadie más para llegar a la presencia de Dios. ¿Se entiende el concepto? Como este y un montón de otros pasajes, nos enseña precisamente el nuevo sistema que Dios diseña en la iglesia, es hasta una relación personal directa con Dios. ¿Por qué? Porque ahora con Cristo que sí murió finalmente por los pecados de todos, ahora sí tenemos acceso a la entrada de Dios. Por esa razón, Mateo, cuando Cristo muere, dice específicamente, nos relata que el velo que separaba el lugar santo santísimo se partió en dos, dice de arriba hacia abajo. Y Hebreo retoma esta idea para explicarnos que tenemos ahora acceso directo a la presencia de Dios. Simplemente para graficar, usted sabe que el tabernáculo era un cuadradito, un rectángulo, va. Adentro había otro rectángulo. Todo esto es el atrio. Acá entraban todos los sacerdotes. Acá los sacerdotes ministraban. Este rectángulo está dividido en medio. Lugar santo, lugar santísimo. ¿Ok? El lugar santísimo era donde estaba el arca, ¿ok? Y adentro del arca había, ¿qué cosa estaba dentro del arca? Según Hebreos. Maná, la vara de Aarón que floreció, ¿qué más? La tabla de la ley. Hebreos dice que esa cosa estaba dentro del arca. Arriba del arca tenía una tapa. La tapa había dos querubines a los costados, con sus alas extendidas. ¿Ok? El arca, la tapa del arca era el propiciatorio. Allí una vez al año, el día de expiación, o Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba acá y entraba acá. Acá había un velo que separaba todo. Ese velo no se abría nunca. Y llevaba sangre y rociaba sobre la tapa del arca, que es el propiciatorio, sangre por su pecado y por el pecado del pueblo. De ahí viene la palabra propiciación. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Publicano, que esa palabra con el fariseo dice, Dios, number one, el mejor. Poco mal, poco, y si me dejas, hasta soy mejor que vos, Dios. El publicano llegó, no se atrevió, fue al templo, entró, no se atrevió a levantar su mirada, se golpeó el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Está hablando de la sangre rociada sobre la tapa del arca, que era el propiciatorio. Por eso Hebreo dice que cuando Cristo murió, este velo se rasgó de arriba para abajo y dice que ahora tenemos abierta la entrada directa a Dios. ¿Por qué?
Porque aquí en el tabernáculo, en el lugar santísimo, era, si se quiere, el trono de Dios sobre la tierra. Allí estaba literalmente la presencia de Dios. Y cuando yo le dije el año 600, cuando por el pecado del reino del sur Dios decide irse, abandona a Israel, la presencia de Dios se fue de aquí. ¿Ok? Dios se fue. Israel quedó a la deriva, o el reino del sur quedó a la deriva. Ahí estaba lo que, cuando vieron las iglesias pentecostales, usa muchísimo el Shekinah, ahí estaba precisamente esa gloria de Dios. Por eso nadie podía entrar. Ahora, cuando Cristo muere, el camino hacia la presencia de Dios fue abierto de par en par. De manera, dice, cualquiera que hoy llegue a Dios por medio de Cristo, encuentra el oportuno socorro. Dios cambia todo este sistema, y esto es lo que explica el escritor hebreo para decirle, mira, el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Y empieza a explicar todas estas cuestiones. Por eso, ahora con la iglesia, como Cristo ya murió, empieza a aparecer conceptos interesantes. Nosotros ahora podemos ser santos, entre comillas, como Dios es santo. Pablo o los apóstoles o los escritores de las epístolas dicen, por ejemplo, a los llamados a ser santos, a los santificados y cosas por el estilo. ¿Qué es ser santo? Dios dice, nada que no es santo, nada que mugre va a entrar en mi presencia. Todo lo que está en la presencia, entra a la presencia de Dios tiene que ser santo, porque Dios es santo. ¿Se entiende? ¿Qué es ser santo? Apartado para Dios. Santo es algo que ha sido separado para Dios. Cuando uno traía una ofrenda y entregaba la ofrenda y la ofrenda era sacrificada, vos no podías volver y golpear la puerta del tabernáculo. Che, escuchame, ¿lo llamás a Jacobo? Pero Jacob, ¿qué? El sacerdote es Jacob. ¿Y vos qué tenés que ver? Compadres somos, paisanos. La hija de Jacob es mi sobrina, como Yara. Estoy hablando en italiano, ¿viste? El judío italiano. Y entonces le dice, che, escuchame, ¿viste el corderito que te traje? Me lo devolvé porque estamos con hambre, en casa no tenemos que morfar. No, macho, fue entregado a Dios, es santo, ya no lo podemos tocar nosotros. Ya está apartado para Dios. Ahora, el tema es lo siguiente. Hay que entender la diferencia entre la posición legal y el proceso. Y el ejemplo que doy siempre con esto es una adopción. ¿Ok? Supongamos, usted no está en su casa y entra una persona o un joven y se lleva plata de su casa. ¿Usted qué va a hacer? Ah, sí, lo vas a denunciar. Obvio, lo vas a reventar. Ahora, quien entró en tu casa mientras vos no estabas, se llevó la guita, es tu hijo. ¿Qué harías? Ok. ¿Qué cambió? ¿Cambió algo de tu actitud? Y normalmente cambia. ¿Qué es lo que cambió? Cambió la situación legal. Cuando una persona adopta a alguien, ¿ok? Una vez que hay una sentencia judicial de adopción, la ley dice que esta persona pasa a ser, tiene exactamente el mismo estatus legal que ¿quién? Que un hijo biológico. Tenía allí en Villa Parque un vecino, una familia vecina. Él era rubio blanco, blanco mal. Ella rubia blanca mal. El hijo mayor era negro, morocho mal. Cuando vos lo ves caminando a los tres de la calle, pensás que el pibe lo está choreando a todos. Una cosa así, es prejuicio, ¿no? ¿Qué pasó? Ellos no pueden tener hijos. Decidieron adoptar. Y adoptó a este chico. Después la mujer llegó a parir 3 pibes más. Los 3 pibes, vos los mirás, los 3 pibes, rubio, blanco, y con el hermano caminando, ¿qué pensás? Es el esclavo que está sirviendo a los amos. Una cosa así.
Pero el tema es esto, gracias al Señor, realmente yo conozco a la familia y nunca existió, o sea, después la mujer al principio pensaba no podía quedar embarazada, pudo quedar embarazada, encima por triplete, parece que intervino las hermanas Correa y Nasa ahí, y gracias a Dios nunca vi en ellos jamás, ni de los hijos, ni de los padres, a un acto de diferenciación respecto a sus hijos. Legalmente, ese chico, morochito, el día de mañana, pasa algo, tiene derecho a reclamar ante la justicia, por ejemplo, una herencia contra los 3 hermanitos blancos. Y el juez le tiene que si es correcta el planteo, el juez le tiene la razón. Cuando una persona es adoptada, el juez, una vez que con la sentencia judicial dice, ofíciese al Registro Nacional de la Persona, y le tiene que emitir una nueva partida de nacimiento con el apellido corregido. O sea, el chico ahora tiene una partida de nacimiento que antes tenía una partida de nacimiento que se llama Juan de los Palotes, ahora se llama Juan de los Cascotes. Y después dice, ofíciese a RENAPER para que le dé un nuevo DNI con los nuevos datos consignados en su partida de nacimiento. El chico llega a ser 100% igual, con los mismos derechos y las obligaciones que un hijo biológico. ¿Ok? Vamos a leer Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, simplemente algo anecdótico para que analice. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Alguien ve alguna cosa que le llama la atención ahí? En el 11. A lo suyo vino, y los suyos. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es lo que te llama la atención? Que primero se refiere a una cosa y lo segundo se refiere, me parece... No lo sé, porque tengo que analizar para llegar a esa conclusión. Pero ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Pero cuál es la diferencia? Que primero aparece una palabra suyo en singular, luego los suyos en plural. ¿Por qué? ¿Se entiende? ¿Por qué? Quizás Karina tenga razón o no, pero es interesante para analizarlo. ¿Qué significa a los suyos y después los suyos? Porque habitualmente nosotros entendemos que a los suyos se refiere a los judíos, que vino a los judíos. ¿Y los suyos quiénes son entonces? Si los suyos judíos, ¿los suyos quiénes son? Nunca dice la Biblia que los gentiles eran suyos. Los judíos sí. Por eso dice Pedro que estabais lejos, sin Dios, y ahora tenés Dios, por ejemplo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué significa lo mismo que vimos en 1 Juan? El que dice que no tiene pecado, pero dice lo que confiesa sus pecados. ¿Por qué dice singular suyo y después suyos en plural? No es el tema de este estudio, así que analícelo en su casa. Pero eso nos dice que a los que, indudablemente, está hablando de la humanidad entera que le recibieron, quiere decir, los que creyeron en Cristo, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13 nos explica aún más, ¿sí? Juan diciendo que no son engendrados por sangre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Usted no llega a ser hijo de Dios porque usted decidió ser hijo de Dios. Usted llega a ser hijo de Dios porque Dios decidió darle esa categoría, estatus de ser hijo de Él. Ahora piense por un momento, volviendo al ejemplo de la adopción. Yo participé una vez en una adopción, había un matrimonio, hermanos, eran hermanos de la fe, que iba a la iglesia, que iba a mi esposa antes de casarse, antes iba a una mala iglesia, ahora se casó, Dios le dio la gracia de estar en una buena iglesia.
Antes una iglesia hermano libre, ahora es una iglesia bautista. Había un matrimonio en esa iglesia, que eran ya dos personas mayores que no tenían hijos y quisieron adoptar un chico. Y adoptaron un pibe, no me acuerdo si tenía 9 años, 10 años, 8, no me acuerdo. El chico es un chico que lo que él recuerda es que un día la mamá le dijo, che, te llevo a comprar caramelo. Lo llevó a la estación de la Ferrer, dijo, aguantá que te compro caramelo, y desapareció la madre. Y el pibe quedó ahí. ¿Cómo terminó en el sistema, digamos, legal de adopción? Porque un día la policía capturó una banda de ladrones. Los ladrones entraron a una casa que estaba en ese momento no estaba habitada y robaba. Y el pibe estaba sentado a la puerta de la casa y era la campana. O sea, claro, vos pasás con un patrullero, ves un chico sentado a la puerta de la casa, ¿qué pensás? Ladrón no, pensás a alguien de la casa, lógico. No, los delincuentes lo llevaron, lo ponían en campana a la puerta. Pobre pibe. Finalmente esta familia decide, entonces comienza el proceso, primero, bueno, lo lleva un poco de paseo, después viene el periodo de guarda, finalmente el juez le da la opción plena. Y yo recuerdo que me contaba este matrimonio que cuando salía a pasear con el chico y el pibe estaba asombrado, dice, ¿por qué comen tanto? Porque lo lleva a desayunar, a almorzar, a merendar y cenar. El pibe comía una vez por día. Y no entendía por qué comían tanto, loco. Y estaba contento, por supuesto, el pibe. Usted imagínese un chico, tipo, ¿se acuerdan de la película Náufrago? Sí, con Tom Hanks. El negro durante 4 años vivió solo en una isla durmiendo sobre un suelo duro. Cuando volvió a la civilización, se acuerda la primera noche, el negro estaba tirado en el piso, no podía dormir sobre la cama. 4 años su cuerpo se acostumbró a dormir a otra cosa. Imagínese un chico que además está acostumbrado a hurgar la basura para comer. Un chico que el único momento que para él era para bañarse cuando llueve. Cuando llueve el negro se pone bajo la lluvia y se bañaba. ¿Ok? No tenía ropa limpia, no sabe lo que es cambiar de picha o nada por el estilo. Llega a tu casa, lo adoptaste, ahora él tiene el estatus legal de hijo biológico. Legalmente nadie puede cambiar eso. El pibe va a adoptar, va a heredar. Si es hijo único, va a heredar todo. ¿Sí? El que va a ejercer la patria potestad sobre él son los padres adoptivos. Lo que puede firmar, va a la escuela, lo que sea, son los padres adoptivos. Quien tiene la responsabilidad moral de cuidar de su padre el día de mañana es este chico adoptado, como cualquier hijo biológico. Además, cuando vos ves padres que están viviendo en la miseria, en la necesidad, y ve un hijo que está nadando en la abundancia, que decir, pibe, dejá romper lo que anda a cuidar a tu padre. Bueno, con este chico se aplica exactamente lo mismo. Pero hay un problema, este pibe llega a la casa y los padres le dicen, che, mira, acá es el baño y acá está la ducha. Lo lleva a la cocina, acá está el comedor, la cocina, abre la heladera, come todo lo que quieras. Esa noche lo ve al pibe afuera en el patio, hizo un pozo y estaba haciendo número 2 en el pozo. El negro jamás se sentó en un inodoro. Lo digo por experiencia. Yo viví durante muchos años un sistema de baño donde era un pozo, arriba había un tablón, el tablón se hacía un rectángulo, y arriba de ese rectángulo te ponían cuclillas y hacías tus necesidades. Y caía pinto de allá abajo, lo veía. Es más, a veces, viste, miraba sus tiros al blanco. A ver, me acomodo por acá, ¡ping! ¿Sabe cuántas historias reales tenemos de chicos que se cayeron en ese pozo lleno y se murieron ahogados? A los pavotes. Y la primera vez que llegué a un baño con inodoro, abrí la puerta, miré el inodoro y dije, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Me dijeron, che, para sentarte hagas el número 2. Nos sentamos, mis hermanos pasaron, nos sentamos y dijimos, no te sale nada, loco. Por más que estés separado, tenés una terrible diarrea de compostura, no te sale nada. ¿Sabes qué hacíamos? Nos poníamos cuclillas arriba del inodoro. Esto pasaba. Esto es una realidad, ¿ok?
Imagínate, chico, jamás usó inodoro, ¿qué hace? Va al fondo y hace un pozo como hizo toda la vida y hace sus necesidades. Y entonces por ahí le dice, che, vení, vamos a comer. Y el pibe se pone a hurgar la basura porque no sabe que hay otra fuente de comida que no sea la basura, porque durante 8 o 9 días es todo lo que el chico conoció. Punto. Y le decía al pibe, ¿por qué no te bañas? Esperá que estoy esperando a que llueva. Decirle, llamame papá, y a ella llamar a mamá. Y el pibe no le va a salir. Nunca en su vida supo, no sabe lo que es una figura paternal, una figura materna. No sabe nada de eso. ¿Se entiende? Y el chico necesita comenzar a cambiar sus hábitos, entender cuáles son los nuevos hábitos de higiene que tiene que incorporar, los nuevos hábitos alimentarios que tiene que incorporar. Sabe que ahora tiene mucha ropa para sacar, cambiarse, y cuando se ensucia tiene que ponerla a lavar. Ahora tiene que ir a la escuela, ahora tiene alguien que llama maestra, ahora tiene que saber que sus compañeros no son pibes para agarrar la piña ni para robarle, sino que tiene que ser amigo de ellos y un montón de cosas. Nosotros venimos de la corrupción total por el pecado. Y lo que caracteriza nuestra vida es el pecado. Somos, dice Cristo, vosotros sois vuestro padre el diablo. Y sois esclavos del pecado porque hacéis pecado. Cuando llegamos a la presencia de un Dios santo, no tenemos ni idea de lo que es eso. Santo es el estatus legal que recibimos por Cristo. Por Cristo ahora somos hijos de Dios. Tenemos este estatus legal, no quiere decir que sepamos cómo vivir como hijos de Dios. ¿Ok? Para aprender a vivir como hijo de Dios es la santificación. Es el proceso que empezamos a darnos cuenta y entender que eso es malo para mi papá. No le gusta a mis padres. Ahora quiero acercarme a hacer lo que le gusta a mis padres. Es el proceso donde nos vamos alejando más y más del pecado de la vieja vida para acercarnos más a la nueva vida que Dios quiere en nosotros. ¿Se entiende la idea? ¿Es claro el concepto? Eso es santo, es el estatus legal que adquirimos por los méritos de Cristo, y la santificación es la obra del Espíritu Santo que nos va llevando hacia Dios en contra del viejo hombre o el pecado. Este es un proceso en la vida real cotidiano. El chico ya es hijo del matrimonio cachito, pero ahora tiene que aprender a vivir como hijos del matrimonio cachito. ¿Se entiende la idea? Estamos acá, nos perdimos. ¿Entiende el concepto, el ejemplo que le estoy dando? ¿Ok? Eso es la santificación. Ahora, entiendan bien esto. ¿Es una tarea fácil? No. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todos los enemigos. Aunque usted no lo entienda, el diablo ha querido impedir que Cristo llegue a este mundo. Esto es todo un proceso que vemos en el Antiguo Testamento. Una vez que Cristo llegó, el Mesías llegó a este mundo, el diablo intentó hacer algo, matarlo. Si yo puedo matar a Dios, entonces habré triunfado. En la cruz de Calvario, Satanás creyó que triunfó, porque utilizó a un montón de elementos, incluyendo a uno de sus discípulos, para entregarlo. A propósito, paréntesis. ¿Cuántos de ustedes saben que Judas traicionó a Cristo? Levante la mano. ¿Todo coincide? Alguien que no sea la ciudad habita. Pregunto, ¿en qué consistió la traición de Judas? ¿En qué consistió? Cristo pasó, le hizo la zancadilla. ¿En qué consistió la traición de Judas? ¿Alguien me puede explicar? ¿Entregarlo? Si estaba ahí Cristo. ¿Pero entregarlo qué? ¿Le vendió? No, no vendió nada. No, está bien, pero ¿en qué consistió esto de entregarlo? Entregar sería, por ejemplo,
usted es muy amigo de, qué sé yo, del tipo, el ladrón que tiene más guita del mundo y está escondido en el fondo de su casa. Y está herméticamente, secretamente escondido. Nadie sabe que está ahí. Y un día cayó la policía. Y cuando la policía lo lleva detenido al encuentro, te mira a vos y te dice, me traicionaste. ¿Qué le dijo? ¿Qué quiere decir? Que lo entregó, lo vendió, le dijo a la policía dónde estaba, cosas por el estilo. Cuando vinieron a apresar a Cristo dice, che, macho, tanto tiempo estoy con ustedes, viejo. Así que él estaba ahí. ¿En qué consistió la entrega, la traición de Judas? Cristo estuvo ahí, es más, estaba en el templo, era la fiesta de la Pascua. ¿Entiendes? Porque Cristo estaba en el templo, estuvo en el templo, estaba en Jerusalén. Todo su movimiento era público. Además, una semana antes, estaban todos los judíos con el dale, burrito, las palmas, Hosana que viene en nombre del Señor. Famoso Domingo Ramos, estaba ahí. ¿Entienden lo que le digo? ¿Y en qué consistió la traición entonces? Si estaba ahí. Judas se llevó 30 piezas de plata para decirle qué cosa. Algo que todo el mundo sabe, que el Mesías estaba ahí, que estaba en la última cena ahí morfando con... Porque, a ver, Judas pues ha hecho irse, decía a los sacerdotes, che, ahora está en el aposento alto. Andá, está ahí, está morfando ahí arriba. ¿Entienden lo que le digo? ¿En qué consistió la traición de Judas? Es para pensarlo. Piénselo simplemente, analícelo. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, lo que le estaba diciendo es esto. Judas, Satanás, cuando Cristo muere en la cruz, él cree que triunfó sobre Dios, mató a Dios. Lo que él no sabía, por supuesto, es que Dios, en su soberanía, para desarrollar su voluntad y su plan, hay dos formas que Dios interviene, en forma directa e indirecta. Hay momentos que Dios directamente interviene en la historia, en el curso de la historia, hay momentos que usa acciones de terceros. Lo que Satanás no sabía es que Dios utilizó el plan de Satanás de eliminar a Cristo para tener triunfo sobre Satanás. ¿Se entiende? Ahora, una vez que Cristo ya murió por nuestros pecados, ya no hay forma de que el diablo pueda, ¿qué cosa? Pueda impedir que Cristo, como el pastor de las ovejas, vaya y llame sus ovejas del redil, de la esclavitud, para que salga. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las llamo por su nombre. Después vamos a ver mañana, ¿se acuerdan? Yo decía, la palabra redención, que significa rescatar mediante el pago de un rescate, ¿ok? Eso significa redención, o sea, es liberar a alguien mediante el pago de un rescate, ¿ok? Esto es lo siguiente. ¿Se acuerdan? Yo dije que en el griego hay 3 palabras que se traducen como, en el Nuevo Testamento como redención. La primera palabra es agorazo. Agorazo es mercado. En el griego, la existencia de un mercado de esclavos. La segunda palabra es exagorazo, es sacarlo del mercado de esclavos. La tercera palabra es lutró, que significa liberar mediante la ruptura de una cadena. Ese es el concepto. Las 3 palabras conforman claramente la idea de que Dios expone a Cristo como su muerte en la cruz, como ¿qué cosa? Como instrumento de rescate. Esto es lo que yo pagué para rescatar a estos esclavos. Una vez que Dios expone sus instrumentos, ahora el diablo ya no puede impedir que salgas de ese redil de esclavitud. Entonces Dios te saca de allí y Dios rompe la cadena que te mantiene como esclavo. Simplemente entre paréntesis, lea 1 Corintios 7. Lea bien y después dígame que la Biblia no habla del divorcio. Es otro tema. Pero el tema es esto. Entonces, Dios ya pagó el rescate.
Ya no hay nada que pueda impedir que vos puedas encontrar salvación en Cristo Jesús. Nada. ¿Ok? Pero el diablo tampoco lo puede impedir. No puede impedir tu salvación. No hay forma. Pero el diablo, una vez que sos salvo, tampoco te puede quitar la salvación. Porque la salvación no lo ganaste vos, te lo dio Dios. Fruto de tu obra, de tu voluntad, es Dios quien te dio la salvación en su gracia. Entonces el diablo va a poner en movimiento toda esta maquinaria para impedir, ¿qué cosa? Tu santificación. La santificación es alguien que es hijo de Dios, que tiene que aprender a vivir alejándose de la vieja vida para acercarse más y más a la nueva vida. Este es el campo minado que dejó Satanás para impedir que lo hagas. Quiero que entienda esto. Cada vez que usted o yo tomamos una decisión equivocada, a la luz de la palabra de Dios, son algunos otros elementos que Satanás puso en juego para que lograra ese objetivo. Cada vez que vos decidís entre obedecer a Dios y dejar el pecado y seguir en pecado, el diablo puso en marcha algunos otros elementos para que pierdas en este proceso de la santificación. ¿Se entiende el concepto? Acá nos perdimos. ¿Ok? Ahora vamos a ver acerca de estas cuestiones. Pero esto es conjunto de elementos que el diablo estableció, un campo minado para impedir que tengas victoria en tu vida cristiana, para que fracases. Para que en este proceso que ahora que ya soy hijo de papá y mamá, me transforme en alguien que le haga la vida imposible a mis padres. Porque quiero seguir viviendo la antigua vida. No me interesa que me pusiste el mejor baño, yo quiero seguir cavando pozos en el jardín para hacer mis necesidades. No importa que contrataste el mejor chef del mundo para que me haga la mejor comida, la más nutritiva que mi cuerpo necesita. Yo quiero seguir hurgando la basura. No importa cuánta ropa buena, limpia que me has comprado. Yo quiero seguir con la misma picha que tenía cuando estaba con todos los delincuentes ejerciendo la delincuencia. Algo que me identifica con los delincuentes. ¿Se entiende? Entonces, el diablo pone en marcha todo este mecanismo para que tu vida cristiana sea un fracaso total. Ahora, con esto terminamos y seguimos mañana. Hay que entender lo siguiente. A veces, como dije al principio, adquirimos un lenguaje y decimos cosas lindas en el lenguaje. Pero el problema es que somos incapaces de este proceso. No es que vos no podés dejar tu pecado, es que no querés. No querés porque es posible que el problema sea que sigas siendo de la carne, como Romanos 8 dice, y seas incapaz de agradar a Dios. ¿Ok? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando analizamos. Si mi vida es una vida, una vez le dije a un hermano, creo que era hermano, yo le dije lo siguiente. Él me dice que era salvo. Digo, mira, es un amigo, o era un amigo, ya se murió. Digo, mira, a mí no me preocupa que te muevas 1 centímetro, 10 centímetros en 10 años. En tanto en cuanto vos te muevas, yo voy a estar al lado tuyo. El día que yo descubro que no te moves, entonces yo no puedo ayudarte. Porque tu problema no es un problema de alguien que está en rebeldía, en desobediencia. El problema es que no hay forma que seas rebelde contra Dios. Estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Se entiende el concepto? No hay forma que una persona que sea salva, no empiece a haber movimiento que demuestre que hay vida. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver cuando veamos un poquito de 1 Corintios sobre este tema, capítulo 15. Mire, cuando un chico nace,
¿qué hace? Llora. Expande sus pulmones por primera vez, porque hasta ese momento los pulmones están todos achicharrados. Por primera vez pone en movimiento su sistema respiratorio, porque hasta ese momento todos los nutrientes de oxígeno llegaban a través del cordón umbilical. Por primera vez, y si adentro de la panza de la madre llega a respirar, estamos fritos, ¿no? Se me ahoga el pibe. Porque dentro de la panza de mamá, el chico está dentro de un envoltorio, para hacer una forma, que está lleno de ¿qué? ¿Qué tipo de líquido? ¿Ok? Está protegido ese chico. Ese chico no respira por el sistema respiratorio que todos los hermanos utilizan. Pero cuando nace, por primera vez, pone en funcionamiento su sistema respiratorio. Respira, llena su pulmón de aire. Se expande, se ensancha sus pulmones. Empieza a funcionar. Y llora. Pero ese chico cuando nace, vos lo mirás, no se mueve. Le pegás una palmadita a la cola, nada. Le tocás, está frío, le clavas una aguja, no hay respuesta. Le mirás y el chico está morado, el pibe. El médico te dice, su hijo nació sano. ¿Qué hace? Lo matás al tipo. Los únicos que no tienen movimiento son los muertos. Pero los muertos dejan de moverse, dejan de respirar. Mi papá cuando se murió tenía metástasis hasta decir basta. Cuando lo trajimos a casa, el negro no podía respirar. Tenía la boca abierta para poder tomar un poco de aire. Claro, había cumplido con todo el ritual chino, mientras mi viejo estaba en su cama, en su habitación, en la otra habitación al lado, que es mi habitación, mis tías estaban cosiendo la ropa que había que vestir a mi viejo con esa pilcha, porque tenía que ver con el tema ritual oriental. Cuando ya los mayores dijeron, no va más esto, pobre viejo lo empezaron a vestir con la pilcha funeraria que iba a ir al más allá. Finalmente lo bajamos de la cama, lo pusimos sobre una tarima en el no sé por qué, pero bueno, así era, en el living. Mi viejo mientras tanto seguía. Hay un momento, o sea, todos nosotros alrededor de él, hay un momento que el tipo nos echó una mirada a todos, ¿y sabe qué hizo? Cerró la boca. No quieren saber la desesperación. Todos nos tiramos a mi papá queriendo abrir la boca para que respire. Y ahí cerró sus ojos. Adivinen qué. No se movió más. Lo movimos, lo subimos, lo bajamos, como nosotros quisimos. Mi viejo no se movió más. ¿Saben por qué? Porque estaba muerto. Simple y sencillo. Si usted es salvo, va a entender qué significa la santidad de Dios, aunque sea someramente. En algún momento va a entender qué significa el pecado, aunque sea someramente. Un día va a entender qué significa querer agradar a Dios, aunque sea someramente. Pero esta cosa nunca va a acontecer en tu vida en tanto en cuando no tenga vida. Siga muerto espiritualmente. Simple y sencillo. ¿Se entiende el concepto? Así que examine su vida y vea si lo que acontece en su vida es que no hay movimiento porque usted está muerto espiritualmente,
o cuáles son estos elementos que Satanás está utilizando para cascotear tu vida espiritual. Porque nosotros partimos siempre de la base de que yo soy el perfecto. Siempre el problema es lo demás, porque esto tiene que ver con esto. Cuando estaba en séptimo grado éramos los reyes, los varones del curso. Éramos 30 y pico y éramos 9 varones solamente. ¿Sabe cómo nos trataban las chicas? De esos 9, 8 estamos siempre juntos. Jugando en el recreo íbamos al baño y transformamos el baño en antro de diversión. Cuando entraba alguien en el baño, empezamos todo a velotear, conga, 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 y empezamos. Y entonces el chico que quiere usar el baño tenía que bailar con nosotros, conga, 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 y era el peaje para entrar. Se mataban de risa, los pibes de los recreos venían a propósito. Pero había uno, Carlito Grosso, que el negro no quería estar con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque él dice, el problema son ustedes. Ah, la pelotita. Es más, un día la madre dijo, che, ¿qué pasa? Y el tipo dijo, no, ellos. Después mañana le cuento alguna experiencia con Carlito Grosso, muy interesante. Pero el punto central es esto. Antes de, mire primero, qué cosa es lo que el diablo está utilizando para que odies o no ames a un hermano, para que estés siempre listo para señalar y acusar, incluso a murmurar del hermano, para que siempre estés dispuesto a tomar decisiones contrarias a la palabra de Dios, sino basado en tu yo, en tu carne, el viejo hombre o lo que venga, para que vea cómo el diablo va colocando cosas directamente en tu camino para que trampa, para que caigas y decidas cosas en contra de la palabra de Dios. Y así sucesivamente cosas. Vamos a ver algunos, después en estos últimos días que nos queda, algunos ejemplos que tenemos en la Biblia sobre estas cuestiones. Pero el punto central es esto. No es fácil el desarrollo de la vida cristiana porque está todo este campo minado que está alrededor nuestro dispuesto a destruir nuestra vida como creyentes. A que el proceso de santificación no se complete, entre comillas, se malogre y termine yendo de este mundo en nuestro próximo evento, después del arrebatamiento en el calendario, digamos, católico de Dios, que te presente delante de Dios solamente con las cosas malas que haya hecho, no las buenas. Si llegamos, vamos a ver un poco sobre eso. ¿Se entiende lo que le digo? Pero si pasan los años y seguís amando más al pecado que a Dios, si todos los instrumentos que Dios te ha dado para ayudarte en este crecimiento de la santificación, si pasan los años y tu vida no muestra un ápice de cambio, modificación, nada, si pasan los años, lo que de Dios sigue siendo una carga pesada, y lo que de este mundo del pecado sigue siendo algo que te genera realmente alegría, felicidad, lo que sea. Entonces hay algo que está andando muy mal en tu vida, pero muy mal. Puede ser que seas un creyente carnal demasiado anclado en el pecado, o puede ser que seas un cadáver que está echando olor a putrefacción y no te está dando cuenta. ¿Por qué no me doy cuenta? Porque lo estoy disfrazando con un conjunto de vocabulario, hábitos o cosas que ya aprendí de memoria a hacer. Mire qué trágico que es esto, que nosotros debemos incorporar este concepto de que por la gracia de Dios y por la voluntad de Dios casarnos con alguien que es también creyente. Una vez era alguien, no sé si amiga, pero conocía a Silvana, mi esposa. Esta mujer, no sé si está estudiando en la universidad, no sé dónde está estudiando, se enamoró de un compañero. Sabía que tenemos oposición toda la familia, la iglesia también, y lo llevó a la iglesia.
Y este joven un día, después de una predicación, levantó la mano. Recibió a Cristo como su Salvador. Gran alegría. Se casaron como corresponde, 2 hermanos a la fe, en la iglesia. La noche de boda, el hombre le dijo a su esposa, nunca más vas a pisar la iglesia. ¿Cómo? ¿No era salvo? ¿No levantó la mano? ¿No creyó en Cristo? Tengo un pastor muy amigo, alguien que fue mi pastor. El negro, lamentablemente, entró en la variante de la guita. Su hija, rebeldona al mango, se enganchó a este pibe y el tipo le gustó que el pibe de una familia con guita. Y nos contó que el chico tomó decisión. Y se casaron. Están separados. El tipo mujeriego, golpeador. La esposa le tuvo que meter 20 denuncias porque el tipo violento con ella y con los hijos. Pero a nosotros nos vendieron que era creyente porque fue a la iglesia y levantó la mano. Y a veces los padres cometemos el grave error de aceptar hábitos, vocabularios, para decir es salvo. ¿Quiere saber si es salvo? Fíjese si ama la santificación. ¿Quiere saber si es salvo? Fíjese si se mueve y pelea contra este sistema para agradar a Dios. ¿Quiere saber si es salvo? Fíjese si hay obra del Espíritu Santo en su vida. ¿No lo hay? Haga lo que quiera, no es salvo. No me pelee a mí, peleese con Dios. Yo no dije que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pablo, siendo inspirado por Dios, lo dijo. ¿Se entiende? Entonces, nunca se conforme con esta idea de que soy salvo, aunque mi vida sea un desastre. Eso es un grave error, porque el proceso de la salvación es la salvación eterna y es la santificación. De hecho, vamos a ver mañana, creo, si hay tiempo, que la salvación, la palabra salvación en la Biblia tiene 3 acepciones. ¿Sabían? Tiene 3 acepciones. Si no se da alguna de esta acepción, usted no es salvo. Muy simple. ¿Se entiende? Yo no estoy acá tratando de acusarlo que usted no es salvo y que yo soy el único que soy salvo, no. Lo que le digo a los hermanos allá en Ciudad Vita, le digo a ustedes también a todos. Lo único que a mí me da garantía de mi salvación es porque veo que el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Veo que me está mostrando permanentemente de mis errores, de mis pecados, y quiere llevarme a una vida de mayor consagración, entrega y de agrado para Dios. Si no tuviera esa obra, no puedo estar seguro de mi salvación. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Recuerde, los judíos aceptaban y sigue creyendo la purificación exterior. En Cristo es un proceso de limpieza de la conciencia, un proceso interno. ¿Se acuerdan? Le dije al principio, ¿cómo se ve la obra de Dios? A través de los efectos. Dios te salvó, tienen que aparecer los efectos. El eterno poder de Dios se hizo claramente visible por medio de las cosas hechas. La salvación interior se ve claramente por las obras que manifiestes exteriormente. ¿Se entiende la idea o nos perdimos? Termino acá porque me van a matar la cocina, mañana continuar con el concepto, ¿ok? Pero es para que meditemos. Sobre todo pensemos en esto. Antes de hoy dormir, vuelve a mirar esto y fíjese cuáles son las últimas actos, decisiones, pensamientos que pasó por tu mente, que te llevó a tomar decisiones, que realizaste actos y que está fuertemente impregnado por alguna de estas cosas que son nuestros enemigos, que destruyen nuestra santificación. Fíjese, después dígame o piense cada uno delante del Señor, qué fue lo que ha hecho y que necesita confesión de pecado. ¿Sí?
Perdón por Julio que hizo una pregunta, pero creo que contesté a media. Mañana vamos a terminar, digamos, hoy en el devocional, vamos a terminar un poco con contestar esa pregunta. Pero básicamente para Julio le digo lo que le dije al principio. Si entra una persona mientras mi casa no estoy en casa y se llevó guita, lo denuncio. Si fue mi hijo, lo trae los pelos, lo revienta a patada. Evidentemente la situación cambió. Antes de Cristo yo necesito de Cristo para salvación. Después de Cristo necesito confesión de pecado. ¿Ok? Vamos a desarrollar un poco más mañana. Pero recuerden esto. Me gustaría que en este día vengan bien pizarra. ¿Qué cosa pasó por tu mente? ¿Qué conflicto con hermanos, hermanas? ¿Qué sentimiento, ideas que tenga contra otros hermanos? ¿Qué decisiones? Lo que sea. Tiene el sello de estos enemigos. Si tiene este sello, es momento de confesar nuestro pecado. Decirle a Dios, yo dije tal cosa, yo hice tal cosa, yo pensé tal cosa. Indudablemente no ha sido tu voluntad, por lo tanto ha sido pecado. Y vengo a buscar tu oportuno socorro y perdón. Tal vez, pero hay que analizar. Recuerden, una vida no examinada es una vida que no vale la pena ser vivida. La frase mía, pero algunos se la atribuye a Sócrates. No sé por qué, pero bueno. Sócrates es un plagiador, aunque vivió muchos siglos antes que yo, o milenios. Ok, un hermano que quiera terminar con una palabra de oración. Dale.